Bueno, Gala, buenas noches. Buenas noches, Babi. Te Eso es lo lindo de la televisión en vivo, ¿ves? Que puedes invitar a Barbie a venir, conversar, interactuar. Bueno, no puedo hacer televisión grabada yo. No me gusta la televisión grabada. Me gusta la impronta, el accidente. Vos sabés que entre lo que pasó en este programa, que ya pasaron más de 400 personas, y viene la gente que a mí me gusta, que me interesa. Vos, por supuesto, estabas muy nervioso, porque es difícil. Una vez una actriz argentina, en el pase, dijo tener una hija que se la habían dado y no sabía, y ella la anotó en la libreta ella misma, un delito. Y dice, estamos en el aire, wow. Y quedó, eso en vivo, si no te mandan a cortarlo. Pero es la gran ventaja de hacer un programa sin red. Exacto. Te veo siempre, Cala, y me Muchas gustan mucho gracias. tus entrevistas y tenés una vida, tenés la sencillez de los cubanos que les costó mucho llegar y no, para nada figura, ¿no? Yo me esperaba toda una puesta en escena, porque acá vienen internacionales. ¿Ah, sí? Hay custodia, camioneta. Ah, no. Una sencillez bárbara. Vení, Barbie, vení. Entrá. Barbie, ¿dónde está Barbie? Déjame Vení, saludar a ¿Con Barbie. este o con el micrófono que tengo puesto? Tiene el micrófono puesto. ¿Qué tal, Barbie? ¿Cómo estás? Muy Qué bien. lindo saludarte. Feliz de verte. Mi amigo. Le decía a Babi que estás idéntica como te Oye. recuerdo yo, de los años cuando llegué yo a Miami, que venía de Toronto, nadie sabía quién era Ismael Cala, yo buscaba trabajo en Miami y Barbie estaba en la televisión, en la radio, una gran figura. Una gran figura y Se tenemos... puede decir que me conoce de atrás, entonces. Hoy tenemos el lujo, que acá mucha gente no sabe, tenerla con nosotros. Sí. Y es un nombre, es un apellido. Gracias, y Babi. la verdad que la queremos mucho. Te Gracias. respeto, te admiro y al señor Cala quería venir especialmente a saludarlo. Claro, es un gusto, además han laborado. Un gustazo. Y me voy a quedar viéndolos, no me pierdo este programa, esta entrevista. Mirá y acá vos. te amamos y sos una figura, pero reconocidísima y ni Muchas hablar en gracias. Estados Yo amo Unidos. Argentina y me encanta regresar, he venido de vacaciones a grabar programas, siempre busco una excusa para volver. Te podríamos traer por un ratito, ¿no? Si te tomamos de prestado, le pedimos a la CNN. Sí, la ¿no? CNN te lo va a dar, la CNN te lo va a dar, quédate Bueno, tranquila. quédense, Chao, chao. Gabriel, Gracias, chao, Barbie. Un beso al abuelo. Chau, chau, Gracias. gracias. Placer verte. Igualmente. Gracias. Bueno, una gran compañera, Barbie, monísima. Cada día más linda. Bueno, vos sabés que te costó mucho irte de Cuba y llegar a Canadá. Una cosa, el desarraigo, la ideología, vamos a hablar un poco de eso. Y llegar nada menos que a la CNN, que es como la meca de los canales de noticias. Ahí está el Pollo Arduino. Sí, Guillermo ¿Le Arduino. puedes mandar un beso? ¿Sabés quién fue Le el doy Pollo? un beso, ¿Sabés quién claro. fue el Pollo? Mi primer locutor. ¿Verdad? Cuando empezamos, yo arrancaba con la democracia acá, Sí. en la radio, el Pollo me presentó, dice, él era el locutor de la radio, dice, el señor Babi Echecopare comienza esta noche. Wow. Y después era el que hacía las noticias en el programa de la trasnoche. No, y conmigo. además Arduino ha hecho una carrera excelente porque no Sí. solo lo hizo en español, lo hizo también en inglés en CNN International, Claro. con los segmentos del tiempo, y ahora es uno de nuestros presentadores principales. Muy capaz. Sí, súper. Sí, Además no. de que sabe mucho de tecnología, te puede asesorar con la tecnología. No, está bien. Decirle que le mando un beso enorme. Le voy a decir. Es una gran persona. Le digo. Bueno, vos, ¿por qué te vas de Cuba? Por ansias de conquistar el mundo, pero que no tienen únicamente que ver con la ideología. La ideología es un % importante de que yo quería más libertad personal. Pero cuando yo repetía como un pionero a los 8 o 9 años, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, yo era comunista y aún así quería explorar el mundo. Entonces por eso siempre hago la diferencia de que no es exclusivamente la política o la ideología lo que a mí me hizo querer explorar qué había más allá de esas fronteras de agua de mi isla. O sea, era la necesidad de conquistar el mundo, de vivir Claro. la libertad de poder irme a Japón, a Argentina, a Estados Unidos, a Toronto, a México, donde yo quisiera. Esa es la necesidad esencial de todo ser humano, si no nos hubieran descubierto los gallegos. Claro. Pero el tema es el conflicto, ¿no? Porque triunfás, en Cuba estuviste bien, Sí, hiciste tele, sí. hiciste Triunfé. radio. Me costó mucho, dormí una noche en el parque en La Habana porque como alguien que se viene de un pequeño pueblito del interior de Argentina a tratar de conquistar los medios nacionales en la capital, que me imagino que es muy competitivo, lo mismo es en Cuba. Y una noche yo dormí en un parque porque no tenía dónde quedarme, porque no quería molestar a los parientes que tenía en La Habana. Y al día siguiente alguien me ofreció un cuartito de la sirvienta de la casa, donde no había prácticamente ni closet ni nada, un travesaño, un tubito para colgar la ropa. Ahí viví un año, Babi. Entonces,
La verdad que yo siempre dije, tengo que hacer mi propio camino, sin utilizar demasiado los recursos de nadie más, para poder apreciar el esfuerzo. Y eso es lo que hice. No existe el no puedo. No existe el no está puedo. Muy bien. Sí. Es la única forma de llegar. A mí mucha gente me dijo, no puedes, incluyendo un argentino, Omar Romay, en Miami. Mi amigo, el hijo de... Y luego trabajé para él 2 años en su canal, porque me dijo, no, este proyecto de programa, ¿quién te lo va a poner al aire? Y yo le dije, Omar, tú tienes un canal aquí en Miami, háblame por tu canal. No me hables y absolutices de que este programa nadie lo va a poner al aire. Lo convencí y 8 meses después, el proyecto de programa mejorado fue a la pantalla de América TV en Miami. Así que tengo esa historia con Omar Romay, que es un gran empresario argentino. Bueno, no, pero puede ser un gran empresario, pero habla de la degradación genética. Porque ¿Por el qué? papá de él, Alejandro Romay, dueño de Canal 9 acá, uno de los primeros canales, era un visionario, inventó la televisión. De hecho, muchas figuras de hoy las inventó el padre y nunca le dijo a nadie, esto no camina. ¿Sabés qué hacía? Llamaba a Elvira, la señora que trabajaba en la casa, creo que Elvira llamaba. Le decía, Elvira, mire ese programa, ¿usted lo vería? Sí, Romay, ponelo. Y vos te reías del programa y era un éxito. Porque el pueblo tiene una visión muy distinta de Cala que la que tiene Romay. Bueno, pero en ese momento era otro Cala. Y él, de hecho, me puso un asesor y logramos hacer el proyecto más o menos a lo que él estaba buscando. O sea que yo le agradezco mucho porque él quería que yo hiciera noticias y yo quería hacer programa de variedades. Ajá. Y el programa que terminamos haciendo fue un programa para la familia, con variedades, con concursos, con juegos. Entonces me dio una gran oportunidad a pesar de que no estaba muy convencido de que funcionaría o no. Ajá. Y escúchame, ahí estaba Lito Gras trabajando. Sí, recuerdo a Lito. Mi socio, mi productor, mi amigo. Recuerdo a Lito, claro. Vos, el Lito ahora está viviendo acá, está produciendo acá, pero estuvo muchos años viviendo, llevaba petardos con Emilio Dizzi y con toda esta gente. Exacto. Miami es tan grande y es tan chico, ¿no? Porque se conocen todos. Es que es una ciudad tipo pueblo, digo yo. Es una ciudad, pero es una ciudad también tan dispersa donde ahora se está haciendo como un núcleo más visible, que es el área de Brickell, donde muchos latinoamericanos han hecho inversiones y la verdad eso está creciendo. Ahí es como Puerto Madero, una cosa muy parecida acá al área de Puerto Madero. Y se está viendo como un nuevo centro para la ciudad. Pero por mucho tiempo o ibas a Coral Gables o ibas a la playa o ibas al downtown o Coconut Grove. O sea, no había como un gran centro de la ciudad. Te vas entonces de Cuba a los 28, 29 años, te vas a Canadá. ¿Por qué a Canadá? Porque fue el país donde me apareció la oportunidad después de tantos años de espera. Yo en el 92 me iba en balsa. Realmente había una depresión económica en el país. Yo me graduaba después de 5 años de estudios en la universidad, estudié Historia del Arte por 5 años, licenciatura, y el salario que ganaba, que eran 198 pesos cubanos, equivalía a menos de $2 en ese momento. Entonces realmente faltaba todo, desde el papel higiénico hasta realmente opciones para comer, literalmente en tu casa. Y yo dije, me voy a arriesgar, me voy en una balsa que se vaya a la base naval de Guantánamo. Y gracias a Dios esa balsa se fue el lunes y a mí me dijeron, nos vamos el miércoles. O sea que el martes me entero yo que me habían dejado, lo perdí y mi madre me hizo prometerle que yo nunca más intentaría salir del país de esa manera, que yo sería paciente en esperar. ¿Cómo se organiza una balsa? ¿Vos la contratabas, pagabas? No, muchas de estas balsas la gente la ha armado con el ingenio, por los camionautas, por ejemplo, que han hecho balsas hasta de la armadura de un camión, pero en muchos otros casos se han robado ilegalmente la lancha de un guardacosta y se han ido. Entonces, en este caso yo nunca llegué a ver la balsa, porque realmente a mí me mintieron desde el día en que se iban hasta cuántos eran los que de verdad se iban, porque pensaban que teníamos nosotros miedo de hacerlo y que íbamos a poner en riesgo toda la Vos ya estabas en la radio. Hice radio desde los 8 años. Pero por ahí te tuvieron miedo. Por eso digo. Miedo, no, miedo a que espíes y lo digas en la radio o miedo... Puede ser. Porque vos sabés lo que nos pasa, que no muchos lo medimos. Cuando uno hace esto que hacemos nosotros, que es bastante similar, vos vas al médico y dice no te puedo atender. ¿Por qué? Porque si me va bien, me consagro. Y si me va mal, vos decís... tuve una peritonitis, casi me muero, me operó González, entonces no te agarran, el mecánico tampoco, te tienen tanto miedo como tanta admiración. A lo mejor vos, en la balsa, decías, no, este no va, y dice, se van a ir mañana en una balsa por la tele y nos da miedo. Tienes toda la razón, porque a los únicos dos que no nos dijeron de verdad el día en que se iban, los dos trabajábamos en la radio. Era una de mis productoras y yo, o sea que los demás se fueron. Y uno puede amar un país que te obliga a arriesgar la vida para dejarlo.
Yo creo que pasé por una época, en el año 2002, yo salgo en el 98 a Canadá en un avión como animador de una delegación cubana con un grupo musical, una tabaquera y un chef en un festival multicultural en Toronto. Cumplo mi trabajo 11 días, hablo con Cuba, le digo, tengo la opción de un contrato, me voy a quedar acá trabajando en un canal en español. No era tan cierta la historia, pero me dejaron tranquilo y me quedé allí. Y reinicié mi vida, estudié inglés, fui a la universidad y volví en el 2001 y me dejaron entrar por 15 días. Pero en el 2002 regreso y no me dejan entrar. Un oficial del Ministerio del Interior me dice, usted no puede entrar no por sus documentos cubanos, sino por su residencia en Canadá, que tiene algo aquí que no está bien. Regrésese. Yo le dije, yo no me voy a regresar y volver con todo lo que he gastado para venir a ver a mi familia que está detrás de ese cristal. Y realmente ese día me sentí tan humillado al regresar en un avión vacío, le llaman ferry out, porque era un 20 de diciembre, con solo los flight attendants, o sea, los asistentes de vuelo y los pilotos. Y cuando llegué me trataron como un terrorista, que regresaba y que le decían, ¿por qué no te dejó entrar el país donde tú naciste? Me revisaron las maletas como si yo llevara una bomba dentro. Sí, no, esas cosas no las entendemos. Exacto. Y ellos tampoco lo lograban entender. Y yo me di cuenta que ellos tenían razón. Que si el país donde yo había nacido y donde había vivido 28 años, por la razón arbitraria de esa persona, decidió no dejarme entrar, yo tenía que por un tiempo bloquear el país, mirar adelante y no mirar atrás con la nostalgia y la añoranza que muchos inmigrantes conservan y que les detiene su camino a convertirse en una mejor versión de quienes son. Y eso fue lo que hice, Babi, por 10 años. No vi absolutamente nada. ¿Te olvidaste de Cuba? Me olvidé de Cuba, solo mantuve contacto con mi familia cercana, todas las semanas. Claro, porque yo lo que siento con alguna gente que vive en Cuba, en Miami, cubanos, incluso acá también, aman Cuba, pero Sí. no con los Castro adentro y no con el sistema, ¿no? Porque recién cuando salís, es como la mancha de humedad en tu casa. Vos no la ves, pero si te vas un mes de vacaciones y volvés, lo primero que ves es la mancha de humedad. Los defectos se ven de afuera. Claro. Y- Pero todo tiene luces y sombras, ¿no? Sí. Como mismo tú me has dicho fuera de cámaras, cosas de la realidad de Argentina, por ejemplo, que yo aprecio que tú me digas, porque uno desde fuera... Contalas, No, contalas. o sea, cuando tú me decías, en este país la gente piensa que no hay libertad de expresión, aquí esto puede a veces hasta rayar con el libertinaje. Es una opinión interesante, porque Sí. alguien desde fuera, que trabaja ahí en prensa te internacional, llega- claro, te llegan otros titulares donde tú piensas que realmente hay un serio problema de libertad de expresión en el país. No, yo te digo, a veces los argentinos tratamos de buscarle el defecto a la Argentina. Y inventamos alguna causa, pero sinceramente al lado del mundo, nosotros nos sobra alimento, nos sobra campo, nos sobra mar, nos sobra libertad. Tenemos díscolos dirigentes, pero también nos sobra paciencia para aguantarlos. Tenemos elecciones libres, cualquiera se puede postular. Y Cala recién me contaba que, por decir de la mujer de Obama, que se parecía al mono del planeta de los simios, un conductor, lo echaron de la tele. Sí. Y acá yo digo, a la presidenta le dicen barbaridades y a los ministros. Sí. No, en y- Estados Unidos el tema de tú decir lo que piensas, aún siendo humorista, a veces está un poco comprometido. No, Sí, no es es tan más, libre como mucha gente piensa. Ahora con la globalización hasta ni me atrevo a que hables para que no te comprometa, pero tal vez, sí. Lo que pasa es que tiene un buen marketing en Estados Unidos. Venden mucha libertad para afuera, como que son los reyes de la democracia y la libertad, pero realmente cada uno tiene su democracia y su libertad Sí. y vive acorde a su idiosincrasia, ¿no? Claro. Nosotros Pero es que el somos tema de raros. la objetividad realmente es bastante subjetivo. Yo siempre digo que esa palabra objetividad, si uno está hablando del periodismo, es una utopía. ¿Sabes por qué? Porque todos los seres humanos vemos la realidad del mundo según pensamos. Y dentro de nuestra mente no hay nada objetivo. Claro. Nosotros tenemos una visión que empezó en la infancia, en nuestras creencias, cómo nos educaron, cómo vemos el mundo. O sea, lo que proyectamos es una visión personal de cómo vemos el mundo. No hay objetivo. Tú puedes decir, hay balance periodístico, mostraste las dos versiones, eso sí, lo creo. Hay equidad, di al mismo tiempo a los candidatos, eso se puede hacer. Pero objetividad de alguien que va a dar una opinión, Bueno. yo no creo. Lo estamos viendo en nuestro país hoy, ¿no? Que hay elecciones y cada uno te vende una receta diferente para salvar el país, pero nadie dice no hay que salvar nada. Claro. O sea, nadie se está ahogando. Ellos dicen, acá la salvación es... No, si no hace falta salvación, hace falta continuidad, que se sigan con los metros de asfalto que quedan, que se hagan las casas que faltan. Y gracias por recordar lo que lo dije fuera de micrófono, porque en muchos canales, afuera del micrófono, a la gente que viene de afuera le hablan mal del país. Y después cuando salen dicen, no, bueno, estamos en Argentina. Pero no, yo creo que nos vendemos mal. Otros países se venden muy bien y a lo mejor la pasan peor.
pero nos vendemos. ¿Y cómo ves Latinoamérica? Porque ahora hay como un gran país, desde México para abajo. Sí, y yo creo que además es una región que se ha ido integrando en los últimos años. Es importante, es interesante ver cómo Latinoamérica se ha unido. Sí. Y yo soy uno de los primeros defensores, aún viviendo en Estados Unidos, de la identidad latinoamericana. Que no tiene que ser, digamos, dependiente de lo que dice el norte porque nosotros somos menores. No, nos tratamos de igual a igual. Mira, por ejemplo, te digo algo. Yo acabo de pagar doble la tarifa de reciprocidad de Argentina por un descuido. Y cuando me dijo la muchacha en inmigración, pero señor, usted ya tenía válida la tarifa de reciprocidad hasta el 2022, ¿por qué usted la pagó de nuevo? Digo, bueno, la verdad lo hice porque no me di cuenta, pero no importa. O sea, si la pagué de nuevo no pasa nada. Si Estados Unidos a Argentina le pide una tarifa para que los argentinos entren en Estados Unidos, lo más lógico es que Argentina le pida lo mismo a Estados Unidos. Entonces yo creo que más allá de las caricaturas ideológicas, que sí hay algunos países que uno se da cuenta, ¿verdad?, que mantienen un discurso antiimperialista bastante hueco, pero realmente hay una solidez. Por ejemplo, Venezuela. Mira, como yo te digo, yo por ser cubano tengo el estigma que la gente piensa que mi ideología está totalmente sesgada por haber salido de un país como Cuba, que en el caso de Venezuela, todos sabemos, se convirtió por mucho tiempo en matriz de lo que ha sucedido en Venezuela. Yo trato en ese sentido de escuchar a todas las partes. Babi, he ido a Venezuela a grabar programas, he escuchado al oficialismo, he escuchado a la oposición. ¿Tuviste libertad en Venezuela? Sí, costó. Costó en el sentido de que muchos de los representantes del gobierno, en un momento, por ejemplo, cuando estaba Chávez vivo, la gente a veces no se atrevía a hablar. Era una autocensura de no voy a hablar por si meto la pata. Bueno, ¿no? Mirá lo que me pasó con vos. Vos, yo te estaba mirando mientras me hablabas. Cuando viviste en Cuba, hablabas de una forma. Sí. Uno sabe que tiene una pared de vidrio, Claro. en la que no puede decir Fidel Castro es un idiota. No. La... No solo eso, no te puedes equivocar en un cargo. Va, quedan los genes. Sí. Los genes. Yo te preguntaba porque es interesante, a pesar de que no se parecen nada, Venezuela y Argentina hay un hilo conductor que dejó Chávez, y hay, como vos bien dijiste, una izquierda mentirosa, ¿no? Es un comunismo de Rolls Royce, es un comunismo de Rolex. Hay mucha hipocresía. Eso sí nos jode en Argentina, la hipocresía. Bueno, y en muchos otros países. Y es por eso que yo prefiero no debatir sobre política, sobre temas del socialismo y el comunismo, si es con alguien que es de esa izquierda de Rolls Royce. Claro. Prefiero ahorrarme mi energía y mi tiempo porque te vas a hacer mala sangre por gusto. Entonces, cuando yo digo, si tú me quieres hablar de lo que yo viví en Cuba y tú viviste en Cuba, hablemos. Claro, pero si yo no vengo a Argentina, yo no vengo a Argentina para poder hablar ni opinar de lo que es la sociedad argentina de hoy, porque sería un inepto. Claro, por eso opino ¿no? yo. Te contaba yo, yo opino, no voy a opinar de Cuba porque no la conozco. No, pero a lo mejor sí la conoces, si puedes opinar. No, pero pasa que acá muchos argentinos viven hablando del Che Guevara de Cuba y se tatúan al Che Guevara. Sí. Entonces cuando digo, bueno, vayan a vivir a Cuba, si es tan lindo, vayan allá. Claro. No, vivimos acá, tenemos el auto acá, la casa acá en Puerto Madero, pero el tatuaje acá del Che Guevara, bueno, acá en lo Pero mismo. es un símbolo, el Che Guevara se convirtió en un símbolo que realmente poca gente, yo creo que sabe la historia, se detuvo a leer un libro de la biografía del Che Guevara. Es un símbolo icónico de la cultura pop. Muchos jóvenes lo llevan y no saben quién fue realmente el Che. Yo leí mucho del Che y no me animo a contar, ahí sí me autocensuro, para no denostar una imagen que está tan comprada. Es como dar la fórmula de la Coca-Cola al aire. Sí. Pero yo tengo siempre le digo a la gente, si el Che Guevara hubiera tenido la cara de Mahatma Gandhi, ¿te lo hubieras tatuado? ¿Entendés? O sea, jugó mucho, que era buen mozo y como un actor de Hollywood. Claro. Pero ¿por qué nadie se tatuó a Fidel Castro? Es verdad, O a Chávez. a lo mejor sí lo han hecho, pero no yo lo vas a he ver. visto. Por algún loco sí, pero masivamente, no, porque el Che Guevara era lindo, hubo una mística alrededor. Sobre todo esa foto que lo inmortalizó, que realmente es la foto icónica prácticamente de la imagen de un dios, de un santo, de un salvador, ¿no? Calentaba mucho a las mujeres, y calienta. Entonces yo creo que la vendía. Bueno, entonces te vas a hacer de mozo, de camarero, dormías en la calle en Canadá. En Toronto. En Toronto. Sí. Pedí 5 veces en las iglesias lo que uno llama limosna, ayuda, en los bancos de comida, hasta la 5ª vez que sí dije, ¿sabes qué? Yo no necesito realmente para sobrevivir este bolsito que apenas me dura 3, 4 días, con leche en polvo, con 3 latitas de atún, con un poco de pan. Yo puedo sobrevivir con mis amigos. Y empecé a hacer lo que en Cuba se llama pegar la gorra,
que es ir a casa de tus amigos y decirle, oye, ¿puedo comer contigo esta noche? Claro. Y realmente no fui nunca más, porque me hacía más daño estar en una cola donde yo me veía con drogadictos, con gente que yo veía que no tenía una salida inminente, y yo dije, yo no me quedé en este país para estar en esta cola pidiendo comida. Me voy a Cuba, si no. Exacto. Bueno, nunca, la verdad nunca pensé en regresar a Cuba, ¿eh? Ni en los momentos más difíciles me pasó por la mente eso. Yo tenía determinación. Vuelvo a preguntar. En un momento te quisiste escapar en una balsa para no estar en Cuba. Sí. Preferiste estar con los drogadictos y los crotos antes de volver a Cuba. Claro. Pero también dije que no era necesario hacer esa línea por comida más. O sea, que yo podía buscar una alternativa. No, está bien. No, yo voy ante todas las propuestas. Sí. Es feo, pero es acá. Allá no. Bueno, y entonces, ¿y ahí cómo te descubren? Ahí, porque yo pasé muy mal acá también, sin comer, con hijos. No teníamos ni para la leche, siempre lo cuento. Pero uno se juega por un ideal. Claro. Uno dice, vamos por todo, Claro. vamos por el ideal mío. Tengo que llegar, el sueño americano. Entonces, de ahí, ¿cómo llegás a la radio, por ejemplo? A los medios? Fue la televisión lo primero que hice. En Toronto. En Toronto, en este canal al cual yo le había dicho a Cuba, al Instituto Cubano de Radio y Televisión, que me habían ofrecido trabajo. 2 años después logré que efectivamente me aceptaran hacer una audición y quedé para hacer un programa de fines de semana, y fue lo primero que hice. Pero antes de eso pasé de mesero en un restaurante dominicano a mesero en un restaurante italiano. De los dos me largaron porque era pésimo sirviendo, y luego animé un cabaret de noche donde había un espectáculo cubano que tenía bailarines que en realidad habían 2 cubanos y los demás eran rusos, canadienses, de todas partes del mundo, pero pretendían ser cubanos, para turistas en Toronto. Ahí estuve 1 año y medio, y luego pasé a la televisión mandando correos electrónicos todas las semanas a la directora de programación de ese canal, que me recibiera, que yo quería presentarle quién era, lo que hacía, que sabía que le iba a servir. O sea, pasó casi 1 año hasta que finalmente ella me dijo, ven, que tenemos un nuevo programa y te vamos a dar la oportunidad de probarte, a ver qué pasa. Ahora, qué nervios ese día, ¿no? Cuando te probaron, porque era todo o nada. Sí, y sobre todo era con una chica, no era yo solo, era con una chica, Cheryl Conde, guapísima, que era la novia del productor del programa. Entonces yo estaba... Eras un segundo. Exactamente, yo estaba afuera. nervioso porque yo decía, no solo le tengo que gustar a la jefa de programación, le tengo que gustar a ella y le tengo que gustar a su esposo, que es el productor. Y le tengo que dar los pies para que se luzca y no se note. Exactamente. Hicimos muy buena mancuerna y realmente fue mi primera experiencia por casi 1 año haciendo ese programa. Se llamó Fiesta Olé, con Cheryl Conde, la recuerdo con mucho cariño. Me encanta la simpleza del ser humano, porque cuando uno la pasó en esto y sabe desde tirar un cable hasta maquillarse solo, Sí. es porque uno esto es como una carrera de medicina, ¿no? Vos tenés que operar un cadáver para después operar un sano. Claro. Acá tenemos que tirar cables, maquillarnos, esperar que te digan, entrá, callate, ahora no hables, andate. Y después, cuando un día vos sos el que tiene la espalda, Exacto. llegás a ser estrella, pero... Y estrella no es tampoco ser, Brad Pitt, estrella es ser reconocido, tener autoridad y espalda. Exacto. Tener la autoridad de decir, lo que yo digo es palabra, escúchame. Y bueno, y de ahí te fuiste para Miami. Para Miami, en el 2003. Y ahí sí fue una decisión de logística política, porque yo dije, ya soy ciudadano canadiense, había jurado por la reina de Inglaterra como ciudadano canadiense, tenía mi pasaporte canadiense y dije, mira, me voy a tomar el auto, arranco con todo en el maletero una vez más y me voy a trabajo a buscar trabajo, a Miami a buscar trabajo, sabiendo que CNN en español me decía, te vamos a utilizar como freelancer, independiente de vez en cuando. O sea, era como esos... Colaborador. Desde Canadá... Así empecé Cala. con CNN en español, pero luego cuando me mudo a Miami, también me dijeron, te vamos a utilizar desde Miami cuando nos hagas falta. O sea, nada seguro. De guardia. Exactamente. Y yo me arriesgué, me fui, pasaron 2 años también para solidificarme con Omar Romay, que fue muy interesante porque fue después de hacerle una entrevista a Mario Kreuzberger, Don Francisco. Sí, claro. Es Mario Kreuzberger el que llama a Omar Romay y le dice, me dijiste que estás buscando un anchor, me acaba de entrevistar un muchacho de Toronto, Canadá, que no conocía yo hasta hoy, y que creo que es un buen candidato. Y así es como me llama Omar Romay. O sea, fíjate cómo, ¿no? La vida va moviendo fichas. Pero a veces uno es como el sol, y a veces como el láser. El láser atraviesa las paredes. Vos tenés que llevar toda la energía en ese punto, Claro. y el objetivo tuyo estaba en ser figura de radio, de televisión, o Sí. laburar en radio y televisión. Y de hecho, desde que salí de Cuba en el 97, que veía por interno en el monitor de la radio en Cuba la señal de CNN,
en español que surgió en el 97, yo dije, yo algún día trabajaré ahí, sin saber en ese momento cómo yo saldría de Cuba. O sea, por eso yo siempre le digo a la gente, sueñen, decreten, porque a veces el cómo, cuando tú lo preguntas, la vida misma te va a buscar alternativas para que tú materialices el cómo. Obvio. Pero sueñas en grande, porque en ese momento cuando yo dije quiero estar en CNN, que surgía la señal, año 1997, yo no tenía idea de a dónde iba a ir y cómo podría yo hacer una nueva vida fuera de Cuba. Además es muy duro porque es irse sin nada de un lugar que no te da currículum, porque ser estrella en Cuba te dice, bueno, está bien, no, pero esto es otra cosa. Sí, es verdad, pero te llevas contigo la experiencia. Sí, la experiencia. Algo te sirve, sí, y pero, mucho. Sí, claro, pero después cuando te la dejan hacer. Claro. Porque hasta que no te dejan sentar adelante de una cámara... Sí, y culturalmente también tienes que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, yo salí de Cuba con una cultura de hablar altísimo y tocar a todo el mundo. Cuando llego a Toronto, que me siento en una escuela para aprender inglés, al lado mío hay una chica árabe y yo le pongo mi mano sobre la de ella para que me preste su goma de borrar. Y ella se insultó y casi me lanza una bofetada y me dijo, el único que puede tocarme es mi marido. ¿Cómo usted se atreve? O sea, que el choque cultural de salir del Caribe, donde tocas a todo el mundo y nadie se ofende, y llegar a una ciudad como Toronto, que tiene representantes de todas partes del mundo, me hizo crecer y entender que había que reaprender muchas cosas para conquistar el mundo, ¿no? Claro, menos mal que no te esperaban los de Easy y te pusieron el pijama naranja afuera, porque... No, en ese momento no. En ese momento no. En ese momento no estaban. Viste, a veces la vida, cuando uno va buscando su camino, son todos cachetazos, o sea, a nadie le cae bien lo que decís, si a alguien le pedís algo lo pisás, o sea, siempre te sentís un perdedor absoluto. Sí. En algún momento uno lo único que le queda es la ilusión, Sí. pero tampoco resignás, ¿no? Porque te van proponiendo, te consigo un trabajo en el banco, te consigo un trabajo... No, hay que saber decir que no. Hay que saber decir que no. En su momento yo creo que a mí me tocó ser mesero, ¿sabes por qué? Porque en mi carrera anterior en Cuba, hasta los 28 años, Babi, yo era un papagayo intoxicado de ego. Empecé a hacer radio a los 8 años, televisión a los 15, no tenía vocación de servicio. Yo no me paraba frente a una cámara pensando en mi audiencia, pensaba en mí. Claro. El ser mesero de un restaurante dominicano y luego de un restaurante italiano y entender en mi mente con el tiempo por qué la gente no me daba propina, que yo le echaba las culpas a ellos, y después darme cuenta que yo era el peor mesero, que yo no quería servir, que mi mente estaba, yo le llevaba el whisky al que pedía el agua, le llevaba el plato de pescado al que pidió el bife, o sea, un desastre. Eso me dio el baño de humildad de yo decir, cuando regrese a los medios, porque voy a regresar, tengo que hacerlo para servir a la gente que me está escuchando, a la gente que me está viendo. Yo creo que ese fue el gran cambio de paradigma en mi carrera y por eso me fue mucho mejor. Hay una cosa que nadie se da cuenta, incluso entre los compañeros a veces acá, el capital es el público. La estrella es el público. Claro. La figura es el público. Lamentablemente, a veces, cuando vos te das cuenta que hay que escuchar al público, ya no te llaman más para contratarte. Pero si te das cuenta a tiempo, podés llegar a ser la figura. Exactamente. Porque decís, che, yo tenía que haber escuchado más a la gente. Sí. Escuchala cuando estás. Exacto. Porque después es tarde. Sí, Y hay que laburar para ellos, hacerlos reír, hacerlos pensar, hacer lo que ellos quieren. Claro. Porque uno labura para ellos. Y hoy por hoy tienes además una brújula que antes no teníamos, porque antes uno tenía el llamado feedback. La retroalimentación después que hacías el en vivo, la gente en la calle te llamaban por teléfono, Claro. que eso era inmediato. Pero hoy, antes de que tú hagas el programa, tú te vas a redes sociales, vas a internet y ves el pulso de lo que la gente quiere oír y de lo que la gente está hablando. Lo vas midiendo. Lo vas midiendo. O sea, que hoy realmente nosotros hemos multiplicado nuestra capacidad de producción por millones de gente que son los que nos ven. Claro. Además la gente te está diciendo, yo tengo a mi locutora que lo va leyendo, y la gente te va diciendo, estás diciendo una estupidez. Y te duele porque decís... O te dicen, pero, eres un hijo de puta, que aquí se puede claro, decir. Yo no lo podría decir en CNN. No lo puedes decir en Poco, CNN, sí. Pero aquí lo puedo decir, como a mí me dijeron en un programa, después de un debate político sobre Venezuela, donde yo tenía varios invitados, y uno de los tweets que leí dice, Cala, eres un hijo de puta. Y gracias que 2 días después, este tweet se convirtió en el libro, en el segundo libro, Un buen hijo de P, de pasión, paciencia y perseverancia. Digámosle a la gente que si te quiere leer, en las librerías hay 3 libros tuyos. Sí, por ahora el tercero sale pronto, pero por ahora encuentran 2, porque por un tema de importación va a tardar un poquito en que a Argentina llegue el tercero, que se llama El secreto del bambú, pero sí está El poder de escuchar, que fue el primero, y el segundo, Un buen hijo de P, que lo vine a presentar hace 2 semanas a la Feria del Libro de Buenos Aires. Muy bien, y ahora vas a estar acá, ahora vamos a decir porque hay tiempo. Para que toda la gente te vaya a ver. Sí. Porque estás dando unas charlas magníficas. El domingo. El domingo la gente, ahí está, es 31 de mayo,
el poder de escuchar. Mira, ahí está. Auditorio Belgrano a las 8 de la noche, 20 horas. Qué lindo, por ahí voy. ¿Verdad? Sí, me encantaría escucharte. Bueno, pues oye, me vas a poner nervioso. Yo cuando me entero de que hay gente de los medios y colegas en el público, mejor no me digas nada. A mí a veces cuando hago teatro, yo hago mucho teatro, monólogos, pero 30 años que voy dando vueltas por la Argentina. Me dice mi productora, ¿está tal actor? No, no me lo digas. No, chao, exacto. Me arruinaste. Te ponen claro. Nerviosos, empiezas a crear conciencia. No, yo prefiero no saber quién está ahí. Está bien. Que me sorprenda, ¿no? La cara. No sé si ahí te silbo. Bueno, escúchame, entonces llegas a Miami, haces con Omar Romay, que se fue hace muchos años, digamos, en la Argentina, puso un canal. ¿Cómo anda el canal? Muy bien. Es chico, ¿no? No, ha crecido mucho. Es un canal incluso que cuando yo estaba en América TV, año 2006-2008, empezaba a expandirse fuera de Miami. Hoy se ve en mercados como Nueva York, creo que Los Ángeles, Puerto Rico, se distribuye por DirecTV a nivel nacional en todo Estados Unidos. O sea, realmente el canal, que era un canal local, netamente, creció. A mí, yo iba a ir a trabajar allá hace 15 años, 14 años, y era chico. Entonces yo siempre tuve la suerte de trabajar en medios que me pagaron menos cuando eran míos, siempre me pagaron bien. Y digo, pero pagan bien y más o menos, como acá no. Más o menos. En ese momento era más o menos. Más o menos, por eso estuve solo 2 años. Claro, a vos te habrá pasado igual. Claro, no había mucha guita y uno no está para hacer canjes. Entonces, porque eso también pasa, ¿no? Sí. Que hay un momento donde, y la CNN paga bien. Sí, sobre todo lo que tú has dicho, sobre todo después porque si alguien ve la punta del iceberg y ve que hace casi 5 años yo tengo este programa en el prime time, pero no sabe que empecé en el 2001 desde Toronto haciendo reportes, en el 2003 en Miami y que en el 2009 me fui a vivir a tiempo completo en Atlanta y hacía las madrugadas de sábados y domingos, boletín de minuto y medio, desde las 4 de la mañana hasta las 12. Cambia la gerencia, estando yo allí haciendo boletines de noticias de minuto y medio. Y la nueva gerente que viene de Miami me había visto en acción conduciendo el programa de Omar Romay. Me dice, ¿cómo es posible que esta gente te tenga a ti subutilizado haciendo boletines de minuto y medio en las madrugadas de los sábados y domingos? Tú tienes que hacer algo más. ¿Qué te ves haciendo? Y ahí yo le dije, ¿por qué no hacemos Larry King en español? Un formato como el tuyo, de 1 hora de conversación, tú a tú, a veces hay 2 invitados, a veces hay un panel de temas, porque es un poco flexible, pero es también casi siempre en vivo, y cuando no es en vivo, es falso vivo. O sea, nunca se edita el programa. Es como si yo estuviera en vivo, pero grabado. Está. Lo que quedó, quedó. Muy bien. A mí me atrapa mucho invitados maravillosos donde vos preguntás desde otro lado, y me gusta mucho. Yo tenía la escuela de Jesús Quinteros. Claro, claro. Que hizo Un perro en Nueva York. Sí. Una serie, 4 o 5 programas o 10 programas. Sí, y es un maestro, además. Es un maestro. Respeto muchísimo. Acá tuvimos a Hugo Guerrero Martínez, que hacía esto, que era también un maestro. Pero después vamos a hablar, ahora tengo una tandita, cuando volvamos, Cala, vamos a hablar de tu influencia dentro de Estados Unidos, desde el medio que vos tenés, cuando ya dejás de llamar y te empiezan a llamar y te dicen, che, el presidente quiere ir, claro, o esta persona quiere ir. O ese es un gran momento. Uno se empieza a sentir, wow, ha valido la pena todo lo que has hecho. Y además ahí empezás a admirarte, no a vos, sino al programa. Y al equipo. Decís, claro, entonces, bueno. Y al equipo. Nadie podría. Porque nosotros no hacemos esto solos. Es imposible. Estos chicos que están acá son mis amigos, además. Son los que levantan el ánimo, son los que ganan poco en comparación a lo que dan. Y que no solo hacen de operadores, de camarógrafos, sino también a veces uno viene muy caído. Y ellos ellos son los que te dan fuerza para salir. Lo mismo me pasa con mis productores, son un equipo de 6, 7 personas en total, pero tú tienes la ventaja de que tienes camarógrafos. Sí. Yo le hablo a cámaras robóticas. Bueno. Entonces, ya perdimos los camarógrafos en los canales de noticias prácticamente, así que yo espero que ustedes conserven sus trabajos por muchos años más. Te voy a contar una anécdota antes de ir. Chicos, le dije a Silvina Carrera, la productora, poneme aunque sea 2 del bar, a que se pongan atrás de las cámaras robóticas, porque Cala, que viene de la CNN, va a pensar que estoy solo y que esto ni sale al aire. Ah, ¿también tú tienes robóticas? Claro. Lo que pasa es que tenemos la pluma, pero bien peinada. Pero no. Yo veo uno aquí delante de mí. Porque pasa entre la gente. No, esta está el negro. Pero pasa que normalmente cuando uno invita, acá pasó mucha gente,
del ambiente mundial, ¿no? Pasan artistas mundiales. Claro. Y a mí me da vergüenza, porque son las 12 de la noche, de día esto es un hormiguero, pero de noche vos estás solo. Sí, pero este es un programa íntimo. Íntimo. Es íntimo. La gente en su casa siente que realmente está metido en esta salita escuchándonos. O sea, que tiene su ventaja también eso, ¿no? Sí, uno se olvida de las cámaras. Exactamente. Uno se olvida de las cámaras. Pero gracias a Dios que están los chicos atrás de cámara. Lo mejor, como dice Beto Casella, está detrás de la cámara. Bueno, vamos a una tanda y volvemos con Cala. Ángel de la guarda, tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche. Bueno, está Cala, Ismael Cala, la figura, la estrella de CNN que acá todo el mundo ve por las noches. Por eso me estoy cayendo a pedazos. Lo traje para distraer. ¿Cómo que cayendo a pedazos? No, te es una broma. Te ven a vos y está Lito Gras del otro lado, que trabajó en el canal de Saludos, Lito. Romay. Oye, recuerdos hermosos de esos 2 años en América TV, así que espero verte. Todavía me quedan unos cuantos días aquí en Buenos Aires, hasta el próximo lunes. Espero verte. Dale, juntémonos a comer. Claro, claro. Vos sabés que Lito, con Lito me iba a ir a trabajar allá, al Sí. canal de Romay y de la radio. Pero después a los 5 años se vino porque extrañaba mucho a la familia, todo, y digo, o sea, ¿a vos te pasa eso? Vamos a quedarnos acá, y ahí arrancamos bien acá, así que estamos fenómenos. Sí, Ismael, y ahora venís a dar unas charlas, El poder de escuchar, 31 de mayo, 20 horas, en el Auditorio de Belgrano. ¿Qué haces? ¿Una conferencia, una charla? Yo llamo que es una experiencia, Babi, porque la gente se mentaliza con la palabra conferencia y piensa, voy a escuchar a un tipo hablar 2 horas, qué aburrido, una noche de domingo a las 20 horas voy a ir yo al Auditorio Belgrano. Y realmente mi experiencia como comunicador en los medios, hace 3 años empecé a ponerla en práctica en este tipo de eventos, seminarios, talleres, conferencias en vivo interactivos, donde converso con la gente, hago juegos, hago dinámicas y la verdad la gente la pasa como una experiencia. No es una obra de teatro porque yo no soy actor, ni nada está ensayado. Los conceptos están en la mente, uno va hilvanando como estamos conversando tú y yo en este momento, pero de un tema que fue la investigación por 2 años sobre el poder de escuchar, porque descubrí que nosotros los seres humanos realmente tenemos una gran deficiencia de poder escuchar nuestras voces acá adentro y luego de poder con amor y desprendimiento escuchar a los demás. Nos cuesta mucho. ¿De dónde viene todo eso? Lo converso de una manera muy jocosa, con videos, con ejercicios, con estadísticas y estudios académicos en esta charla que se llama El poder de escuchar, el domingo a las 20 horas en Auditorio Belgrano. Vos sabés que nos tenemos que escuchar mucho más. Y ahí está lo que empezamos a hablar fuera de micrófono del poder de la radio, ¿no? Y que la radio tuya es vieja, es de esa radio de madera, con un dial viejo, pero las voces que salen son las de ahora y son las mismas, y no necesitas high definition ni nada. Hablamos de la M específicamente, que no necesita tener 10 parlantes, y la información, y yo siempre pienso en la radio, que es mi madre la radio. Es también mi madre, o sea, Claro. yo extraño mucho en este momento no hacer radio porque ahí me formé. Claro. Yo realmente siento que soy un comunicador de radio. Claro. Y que hasta en televisión a veces sueno radial, en algunas Y por eso oportunidades. hacemos esto. Ah, Y exacto. no estamos haciendo un programa de preguntas y respuestas, Exacto. ni de animador, porque nosotros nos gusta la intimidad, el llegar, y que lo que decís tenés contenido. Sí. Hay como una inclinación, decime si estoy equivocado. Por algo, hoy por hoy volvimos a ser revalorizados. La gente que puede hacer entrevistas, porque no hay. No hay Se han muchos. extinguido, no hay mucha gente. Somos dinosaurios, Claro. extintos prácticamente como género de la televisión moderna. Es increíble, pero hay muy pocos programas de 1 hora donde tú te sientes y puedas ver una conversación de tú a tú como la que está sucediendo en tu programa. O sea, realmente la televisión actual va a lo picadillo. Mide. Exacto, minuto a minuto y vete, y no se cultiva el arte de la conversación, por lo tanto no tenemos la capacidad de escucharnos. Claro. Pues tienes que irte en un minuto, decir la mordida, el soundbite de lo que vas a decirle a la gente, ¿no? Acá vos sabés que a veces vienen músicos, poetas, filósofos, y me dicen que ¿ya está? No, tenés 1 hora para vos. Dice, pero si hoy me invitaron a un programa y cuando Exacto. empecé a hablar me dijeron, esperá que están los mariachis, Eso. y el tipo se va. Esa es la televisión, Es la televisión de todos los días. Y puede ser que uno no escucha por ese bombardeo permanente, ese flash, ese videoclip permanente de ruidos que no te conduce, no hay un hilo conductor, que los cubanos lo hacen muy bien porque viven leyendo y viven sabiendo el valor del libro también, porque es muy Sí. buena la informática, pero también el papel, Claro. el libro de papel es maravilloso. Sí.
Y la verdad yo agradezco muchísimo porque como le digo a mucha gente, yo viví 28 años en Cuba y seguirá siendo mi país, seguirá siendo mi cultura, seguiré siendo cubano por el resto de mi vida, porque uno no identifica un país con un gobierno o con una única ideología o con un único partido. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Y sí tengo que reconocer que recibí una gran educación, con sus lagunas como en todas partes del mundo, pero recibí una gran educación que me sirvió como base cuando yo salí de Cuba para poder tratar de entender un poquitito mejor el mundo. Además, lo maravilloso de Cuba es precisamente desde el que arma habanos hasta el que recoge caña, siempre tiene un libro en algún lugar y lo acompaña a la lectura. Y si no puede leer él, hay alguien que le lee. Exactamente. Y eso es maravilloso. Los chicos de 8 años recitan a José Martí. Eso. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Que para mí la cultura, que tampoco pasa por hablar de ciencia política, de cienciología. No, la cultura es hablar de... Nosotros tenemos que saber hablar de todo un poco. De todo un poco. Yo digo que yo no soy experto en casi nada, aprendiz de todo. Claro. Porque tengo una curiosidad insaciable por escuchar a gente que está en mi programa con la que yo a veces no concuerdo con su manera de ver el mundo, pero lo escucho, porque algo interesante puedo aprender de alguien a quien a lo mejor la lección es que tú no te quieres parecer a esa persona. Exacto. Esa es una gran lección. Por supuesto. Cuando tú terminas de hablar con alguien y dices, yo no me quiero parecer a esa persona, quiero ser la imagen opuesta en el espejo. ¿Y te pasó ¿no? una vez de un invitado para el cual vos habías preparado todos los cañones y el tipo viene flojito y lo tenés que cubrir? A mí me ha pasado tener gente que yo esperaba, digo, acá va a haber un intercambio intelectual difícil y me preparaba. Y cuando después, el tipo viene, es un cartón y atrás no hay nada. Entonces tenés que llenar con... Vos contestar, ¿no? Preguntar, complicado tú tener que vos llenar. Querés decir, entonces le decís, no quiso decir nada, pero vos le tenés que armar el programa. Sí, me ha pasado. Gracias a Dios pocas veces. Nos pasó mucho al inicio del programa y luego mis productores empezaron a desarrollar un oído de hacer preentrevistas, de meterse en Google a ver qué tal reacciona esta gente en una entrevista similar, aunque sea más corta, pero cuál es su química al hablar. Entonces, ahí es donde determinamos y decimos, este invitado no da la hora. Sí, claro. Este invitado viene por media hora. Y a mí me pasa. Este da por un segmento y en ese segmento va a decir todo lo que tiene que decir porque no hay más. Es más, le sobra media. Uno se puede equivocar, ¿eh? Yo me he sorprendido en el lado opuesto. Te arrepentís de no haberlo dejado toda la hora. Que me arrepiento de decir, ¿por qué le dimos media hora si este programa debió de ser 2 horas, no una sola hora? Pero bueno, es como vas mirando. No es tan fácil. No, si no, no estaríamos acá. Gracias a Dios que no es tan fácil. Claro. Y la influencia tuya como periodista con la gente, ¿cómo es? Con el pueblo americano. Mira, yo siento que a mí me tocó conocer América Latina, porque yo salí de Cuba y nunca viajé a ningún país de América Latina. No, pregunto la influencia con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Bueno, pues ahí sí tuve oportunidad desde el 2003, ir conociendo la diversidad de los hispanos en Estados Unidos. Es un mosaico, pero un mosaico con el factor predominante de que el gran mercado en su 80% es México, y los mexicanos, y las cadenas sirven a ese 80% y lo demás es secundario. CNN no, porque CNN es una cadena internacional. Entonces yo he tenido el privilegio de poder cubrir con igual condición lo que sucede en Argentina que lo que sucede en Centroamérica. Pero si tú me hablas de la televisión en Estados Unidos, para los hispanos de Estados Unidos, vas a escuchar de Argentina muy poco. Cuando haya realmente un escándalo o un gran titular, pero se concentra más en México, porque el 80% de esos más de 11 millones de inmigrantes son de origen mexicano. Y la televisora paga por el rating y los anuncios son el mercado de un 80%. Con respecto a Latinoamérica, tu influencia con Latinoamérica, ¿cómo te ves? ¿Te ves que tenés mucho reconocimiento, la gente te sigue, la gente te necesita? Ay, no sé, yo creo que llegar a decir la gente te necesita, a lo mejor no me toca a mí, pero sí estoy muy agradecido y muy contento, Babi, del fenómeno de un programa como este a las 9 de la noche, que no existía en español en una cadena internacional. Y el mayor elogio que alguien me dice es cuando alguien de Argentina, por ejemplo, me dice, Cala, yo te veo muy seguido. Todas las noches no, porque nadie me ve, ni mi madre me ve todas las noches. A mí tampoco, según el invitado. Me cambia, exactamente. Mi mamá me cambia por las telenovelas a las 9 de la noche. Pero cuando alguien me dice en Argentina, me quedé enganchado con uno de tus programas sin conocer al invitado. No sabía quién era, pero me vendiste de una manera tan interesante porque ese tipo estaba en la mesa y la conversación me fue enganchando que me quedé la hora. Bueno, a mí me pasó la vez pasada con vos, con un actor mexicano, que la hija también es actriz de novelas,
que estaba contratado casi de por vida por la misma cadena de televisión, que estuvo, no sé si te acordás, un señor mayor, que está actor de México. ¿Quién será? Y Eric del Castillo. ¿No? Sí, Eric del Castillo, sí, porque Eric ese es el del ícono Castillo. de los actores mexicanos y que tiene a Kate del Castillo, que es una gran estrella ahora. Claro, exactamente ese hombre. Y yo mucho no sabía de él. No lo tengo porque yo no veo novelas, Claro. no veo televisión, y me quedé enganchado de la cantidad, por los años que está contratado y 20 años de contrato que viene trayendo con la misma emisora. Con exclusividad con Televisa. Y digo, qué logro, ¿no? Porque que un actor tenga 30 años continuados más o menos de trabajo en un mismo lugar es maravilloso, es muy loable, ¿no? Sí. Y que una empresa tenga la deferencia de renovarte el contrato por 10 años más y darte ese seguro a la edad de él, de 10 años más de laburo, me encantó ese programa. Y yo con Al Hombre no lo tenía y me quedé. Sí, buenísimo, buenísimo él, fue una gran conversación. Y ojalá que pasen más ejemplos como ese, porque hoy todo ha cambiado, que ya que alguien se quede 30 años, 30 años en una misma cadena es histórico. ¿Y vos tuviste un problema con Víctor Hugo Morales? No, él tuvo un problema conmigo. ¿Cómo fue? Yo no he tenido ningún problema con Víctor Hugo Morales. Sí, sí. Los medios argentinos amplificaron un problema de una entrevista con Víctor Hugo Morales, que además no fue ni siquiera frente a frente. A mí me hubiera gustado que hubiera sido, por ejemplo, así en la mesa, porque estoy seguro que si él me mira a los ojos, no como estaba en un cuartito acá en nuestro Flash Studio, que es un estudio pequeño, mirando él a una cámara, posiblemente sin tener mi retorno de imagen, o a lo mejor sí lo tenía, no estoy seguro. Pero si hubiera sido frente a frente, yo estoy seguro que esa reacción explosiva de él ofenderse pensando que yo lo había agredido, no hubiera sido con esos mismos voltajes. Porque no sé cómo fue, me dijeron que habías tenido Era mi primera entrevista con él, había tenido a Jorge Lanata en la primera media hora del programa, me había preparado para una hora. Exactamente, me había preparado yo para Jorge Lanata porque estaba en su momento candente de ciertas acusaciones contra el gobierno y Víctor Hugo era la segunda parte del programa y yo no anticipé ningún conflicto ni ningún problema. Fíjate, como uno no puede a veces imaginarse lo que va a pasar. Y de momento mis productores me dicen, Ismael, mira, de una muy buena forma, hazle esta pregunta porque hemos visto en varias páginas de internet que a él le consideran el relator del kirchnerismo y lo hemos visto en varios medios. Pregúntaselo de una manera respetuosa y de la mejor forma que puedes. Yo la verdad, si tú ves el video, creo que se lo pregunté no agrediendo, ni con gritos, ni nada de hostilidad, pero él se lo tomó como una gran ofensa diciéndome, si me estás agrediendo y desacreditando, ¿para qué me estás invitando al programa? Y en realidad yo lo que hice fue escucharlo, porque en esos casos he aprendido que uno no puede ser analfabeto emocional y no devolver con los mismos decibeles la misma emoción tóxica que alguien te lanza. Entonces yo la escuché. Se desahogó, luego me dijo, si tú me consigues una entrevista con Barack Obama, yo te ayudo con la de Cristina. Yo le dije, yo no conozco a Obama, ni nunca lo he entrevistado, gracias por la oferta. Creo que ese fue el intercambio, ahí está en YouTube. Después los medios aquí sacaron chancleta, hicieron lo que le dio la gana. Seguro que nosotros tenemos una presidenta que mañana llamamos y te dé la entrevista. Si bueno, no, ya hemos tratado con la presidenta y no nos ha dado la entrevista, Babi. Sí, si tú de verdad consigues esa entrevista, yo te la consigo. Bueno, pues vamos a intentarlo, porque nosotros voy ya a hablar lo intentamos. con Aníbal Fernández mañana y yo te consigo. Y la entrevista que además quiero hacer con ella es una entrevista humana, es una entrevista como cuando me siento con un presidente, que lo he hecho con Mujica, que no salió del todo bien con Evo Morales, porque fue bastante hostil por un incidente anterior, pero que ha sido el tono con Juan Manuel Santos, con un Álvaro Uribe, con Rafael Correa, donde ha habido intercambio fuerte. Si algo tiene nuestra presidenta es la dialéctica. Te va a encantar porque es un espadeo. Pero lo sé. Pero yo mañana me pongo en campaña y te digo más, a veces es como yo te contaba de algunos candidatos argentinos. El jefe de prensa o el alcahuete que tiene alrededor se siente que lo posee, claro, pues se le cae, se tienen que salir a buscar laburo. Claro. Entonces, bueno, me pasó con Mauricio Macri, que es el único de los candidatos, o sea, precandidatos presidenciales entre Massa y Scioli, que los entrevisto mañana y grabamos con ellos, y ya estuve a Ernesto Sanz, a Margarita Stolbizer, a Julio Cobos, en fin, a muchos otros de otras coaliciones, pero el equipo de prensa de Macri no nos contestó, o sea, nos contestó que no podían. Y es una pena porque a nivel internacional es como que uno trata de justo balancear, ¿no? Pero yo lo dudo, porque ellos llaman a veces para venir a los programas a hablar. A veces uno les dice no porque no hago política, pero a vos te interesa. Yo mañana le voy a decir a Silvina Carreras, que es un tábano, que se ponga a conseguir. Bueno, todavía tenemos tiempo, así que... Tenés a Aníbal Fernández también, que dando entrevistas te recita a Oliverio Girón, te habla de... Pero escuchame, mañana yo me pongo en campaña,
Pero Víctor Hugo Morales... Me gustaría volver a sentarme con él cara a cara. También. Volver a conversar con él. Los domingos. Una hora completa. Una hora completa y con que Víctor Charlie Hugo le explique. Me encantaría ese programa y sería muy bueno para... Yo creo. Porque vivimos en un país con mucha democracia. A mí no es santo de mi devoción Víctor Hugo Morales, porque considero que a veces, a ver, se dicen estupideces, pero como tenés un barniz de intelecto, pareciera ser que cualquier cosa que diga el que tiene el barniz de intelecto está canonizado o mandado por Cristo. Y dice estupideces como las digo yo. Lo que pasa es que yo creo que todos, ¿no? Todos decimos estupideces de vez en cuando. Yo digo una estupidez y soy Babi. Pero los intelectuales dicen acá tenemos Carta Abierta, ¿no? Que es un grupo de intelectuales que dicen cualquier cosa y dicen, no, lo dijo Carta Abierta. No, pero todos tenemos el valor de la palabra. A veces la persona más humilde te enseña el camino, ¿no? Exactamente. Y a mí me parece que va a ser una conversación muy interesante. De hecho, yo después he visto muchos de sus programas, muchas de sus entrevistas, lo respeto profesional. Muy inteligente. Exactamente, es muy inteligente, lo respeto profesionalmente y estoy seguro que voy a aprender mucho de la conversación que sostenga con él. Yo he aprendido a no tomarme nada personal. Es muy complicado, es muy difícil en esta industria donde alguien te puede atacar y decir algo como eso y después en las mañanas siguientes decir, acá lo sentaron de culo en la CNN, que fue lo que dijeron medios argentinos a la mañana siguiente aquí en los noticiarios. Los medios, digamos, alcahuetes. Bueno, pero lo dijeron y yo me reí del tema porque digo, wow, qué serios son. No. Qué serios son estos medios que hacen de este titular. Acá hay una libertad maravillosa, pero los alcahuetes son muy alcahuetes y los opositores son muy opositores. Entonces nunca podemos tener lo más parecido a lo que uno quiere. Pero mientras no estén disfrazados de periodistas equilibrados, todo está bien. Seguro. Yo siempre digo, si tú en un país tienes la máscara bien puesta de que eres un editorialista oficialista o un editorialista opositor, y la gente lo sabe, está muy bien, es válido hacer ese periodismo activista. Lo que tú no puedes intentar es aparentar ser totalmente neutral cuando en realidad tienes una ideología de fondo. Y fíjate que es muy complicado, te lo digo, por el propio estigma que tengo yo de Cuba. Y a mí me ha tocado tratar temas de Cuba donde yo me he mordido la lengua y he escuchado a la gente que me ha dado una opinión contrario a lo que yo viví en Cuba. Pero como moderador, en ese momento, no me toca a mí decirle a esa persona, le toca al otro invitado de su posición contraria. Seguro. Porque estoy quitándole yo validez entonces al invitado que traje para escucharlo. Es muy complicado cuando yo hago programas que no son tú a tú, sino que es un panel. Claro. Y donde tú estás escuchando. Y tenés que moderar. Y tienes que moderar. Entonces, uno lo hace como mejor puede, pero nunca vas a complacer a todo el mundo. Cala, se nos fue el tiempo, pasó la hora. ¿Ya? Sí. Bueno. Ismael Cala, el poder de escuchar. Este hombre que ustedes vienen acá, vayan a verlo al teatro. Yo sé lo que les digo, el poder